Tía, Ya, dígame. el Borja está usando como los clásicos lentes de los 80. Ajá. Ya, chicos, enfoquémonos en el inicio. ¿Cuál sería, estamos, como dijo el Agustín, estamos analizando el texto desde un aspecto valórico? ¿Ya? Entonces, el Borja dice que lo más importante de este texto es el partido entre los equipos. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Mateo, Nico, ¿están de acuerdo? Gabo, ¿tú crees que lo más importante del texto es el partido? No, bueno, sí, Eh, sí, sí, sí. Sí, sí, creo que sí. ¿Seguro? ¿Eso es lo más importante? tía, yo sé. A ver, Un dime. ciego se queda fuera del estadio. Lo más importante Eh, es claramente, como dice ahí, el jugador. ¿El jugador? ¿Dónde dice el jugador? Tía, En yo el sé. inicio, profe. Ah, ya, ya, ya. Bueno, Agustín y después Samuel, Simón. Tía, en la prueba decía que lo más importante era la importancia de esa fecha. Ya, la importancia de esa fecha. Vamos a poner la importancia de la fecha. Eso lo vamos a ir a analizar de ahí. Samuel, va, Simón. Ya, lo más importante no es el partido, es como solo, solo, no sé, pasarlo bien. Pasarlo bien. ¿Tú crees que para este texto lo más importante es pasarlo bien? Sí, no importa que perdamos ni ganemos, solo nos A vamos a ver, pero divertir. ojo, ojo, no estamos hablando de nuestras impresiones, estamos hablando del texto que tienes en pantalla. En eso te tienes que enfocar, no en lo que tú pienses o en lo que tú creas, sino que en lo que está escrito. Tía, Dígame, no había ningún paralítico ciego. ya, pero ¿qué significa que no había ningún, vamos a poner, no había ningún paralítico o ciego? Ya, ahí tenemos esas ideas. Ahora, las opciones son el partido entre Millonario y Santa Fe, la importancia de la fecha que tiene mucha relación con el partido y no había, o que la importancia más grande de esto era que no hubiera ningún paralítico o ciego. Aquí hay una sola idea central importante y todas las demás ideas apoyan a la idea central. Cuando no sepan cómo identificarla, empiecen a preguntarse. Si yo le quito, por ejemplo, el hecho del paralítico y del ciego, ¿tengo texto? ¿Me queda texto si omito esa parte? Mauricio, si Sí, yo le tía, quito nos esa queda. parte, ¿me queda texto? ¿Puedo contar el cuento o no? No, ¿No? ¿Qué opina el Agustín? Yo digo que sí se puede seguir con el cuento, o sea, con el cuento. ¿Qué dice el Federico? Ya, ya, ¿Qué bueno, la opinas idea tú? de ella,
¿Qué opina de la idea original? ¿Ya? No entendí, tía. Ah, la pregunta era, Federico, si yo quito esa parte de que no había ningún paralítico ciego, ¿yo puedo seguir con el cuento o se me acaba el cuento? Yo creo que se acabaría el texto. Solo creo. Ya, él cree que se acaba el texto. Mira, aquel no era un domingo cualquiera del año 67, era un domingo de clásico. El Club Santa Fe definía el campeonato contra el Millonarios y toda la ciudad de Bogotá estaba en las tribunas del estadio. Estaba en las tribunas del estadio. Ya el partido estaba terminando en empate cuando en el minuto... ¿Pude seguir o no? Sí, sí puede seguir. Sí, pues sí pude seguir. Por lo tanto, ¿eso es una idea principal? Mauricio, ¿es una idea principal entonces? Parece. No es una idea principal. No es una idea principal, porque no es lo más importante. Entonces le vamos a cambiar color para que sepamos que eso no es idea principal. Veamos ahora. Si yo quito el partido entre Millonarios y Santa Fe, ojo aquí, que es muy parecida a la de acá. Si yo quito el común de un partido entre Millonarios y Santa Fe, ¿me queda texto? ¿No? ¿O sí? No, no creo. Yo no creo, tío. Vamos a entender una cosa. El partido, cuando ustedes me dijeron el partido entre Millonarios y Santa Fe, ustedes solamente me están hablando de un partido cualquiera. ¿Ya? Pero cuando me hablan de la importancia de la fecha, me están hablando de lo importante que pasaba ese día, en ese año. ¿Y qué pasaba en ese año? Era el clásico del campeonato. Ojo con eso. Entonces, el partido entre Millonarios, siendo un partido cualquiera, ¿es idea principal o no? No. ¿Quién dijo no? Nico, ¿El Nico? sí. Tienes toda la razón. No es ¿Por idea qué? principal. ¿Por qué? Porque acuérdense cómo la planteamos. Dijimos que el partido entre El Nico me Millonarios... robó la cuestión, lo había dicho yo. Ya, pues chicos, recuerden que esa parte solamente la tomamos como un partido cualquiera. Mateo pone atención porque después lo tienen que hacer solo. ¿Ya? Pero ahora veamos si la importancia de la fecha era tan importante, era lo más importante del texto. ¿Por qué la profesora te dice que es lo más importante del texto? Tal Dime. vez porque si uno dice, ya es, por ejemplo, no sé, el día viernes es el partido y otra persona dice que es el miércoles, o sea, tal vez la persona va a ir al estadio y no va a haber nadie, pues entonces por eso es importante la fecha, para ¿Ya? ubicar, ¿cómo lo puedo decir esto? No sé, pues dime. Para ubicar nuestro destino. No, Ubicar nuestro destino, decís tú. o para, tal vez para, oye, que no sé cómo decirlo muy bien. No sé. Tal vez la fecha tal vez nos enseña, tal vez en qué día estamos. Ya. A ver, revisemos entonces. Cuando yo digo el partido entre Millonarios y Santa Fe, me estoy refiriendo a un partido cualquiera. ¿Ya? A un partido, cualquier partido.
Estoy haciendo alusión solamente a que es importante, o sea, a que hay un partido, digamos, que es un evento, que es un partido. Pero cuando yo hablo de la importancia de la fecha, mira, te está hablando al tiro de la fecha. ¿Por qué la fecha es importante, Agustina? A ver. La fecha es importante porque en ese día ocurrió el clásico entre el partido de Millonarios y Santa Fe. Exacto. La importancia de la fecha Ya. radica en ese día se juega el final del campeonato, que no es lo mismo que un partido cualquiera. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo me puedo dar cuenta? Por favor, pongan atención. ¿Cómo me doy cuenta? Porque si yo le quito esto, se lo quito al texto, no me queda texto. Si yo le quito la importancia de ese día, no me queda texto. Ahí sí que no. O bajaría mucho la calidad del texto, porque yo aquí estoy hablando de un clásico, de la final de un clásico, es algo importante. Pero si yo hablo de cualquier partido, da lo mismo. Entonces, niños, aquí lo importante es que se juega la final de un campeonato de fútbol, ¿no es cierto? Lo vamos a completar aquí para que quede bien. ¿Y cómo me doy cuenta de esto además? Por las cosas que ustedes nombraron y que eran ideas secundarias. Por ejemplo, que este campeonato se jugaba entre Millonarios y Santa Fe, porque son los nombres de los equipos. Esa idea que parecía tan importante, resulta que le da realce, resalta más todavía la importancia del campeonato. ¿Ya? Esta idea, entonces, resalta la idea principal. Por otra parte, sí, Borja, hay que escribir esta clase. Todas las clases las escribimos. Por otra parte, cuando yo digo... ¿Puedo escribirla, tía? ¿Tengo que ¿Cómo? escribir todo eso? Sí, pues niños, si estamos analizando, tienen que escribirlo. Pues. Oh, tía, yo no escribí. Ya, pero todavía no lo escribo. Perdón. Todavía no lo escriban. ¿Cuándo lo escribimos? Cuando yo les diga, pongan atención acá. Agustín, ¿cómo me doy cuenta de nuevo si esto es importante? Por las pistas que me da el mismo texto. Por ejemplo, en el texto aparece, dice, no había nadie que no fuera paralítico o ciego. Imagínate la importancia del partido. Estaban todos en el estadio. Los únicos que no estaban eran, por ejemplo, las personas que tenían problemas físicas o problemas de salud. Por eso no estaban en el estadio, pero todos los demás sí lo estaban. Así de importante era el famoso día que jugaban el campeonato de la final. ¿Ya? ¿Se entendió ahora? ¿Sí? Sí, tía. Ya. Entonces, ¿cómo voy a descubrir la idea principal? Anoten todo lo que se les venga a la cabeza primero y después van viendo. Si yo saco esto, ¿se me acaba el texto o no? ¿O lo puedo seguir? Todo lo que ustedes puedan sacar, entonces eso no es idea principal. Cuando lleguen a algo y digan, chuta, si saco esto no tengo texto, entonces ahí encontraron la idea principal. ¿Se entendió cómo se hace esa parte? Sí. Chicos, ya. Vamos a seguir entonces con el desarrollo. Gabo, ¿lo puedes leer?
Gabo, ¿lo puedes leer? Sí. Ya el Léelo. último estaba terminando, ya el partido estaba terminando en empate. Cuando en el minuto 88 un delantero del Satafe, Omar Lorenzo de Bonini, cayó en el área. El árbitro pitó penal. De Vanini se levantó perplejo. Aquello era un error. Nadie lo había tocado. Él había caído porque él había tropezado. Los jugadores de Santa Fe llevaron a Vanini en las bandas hasta el tiro final, que es el penal. Entre los 3 palos de Orca, el arquero guardaba la... Necesito poner una de esos. De los que me acaban de Ya, pues Gabo, sigue. El arquero aguardaba la ejecución. El estadio rugía, se venía abajo. Ya, ojo, en primer lugar, vamos a preguntarnos algunas cositas sobre este texto. Samuel, ¿tú sabes lo que significa la palabra pitó? Hizo sonar el silbato. El silbato, bien. Mateo, ¿tú sabes lo que significa la palabra perplejo? La palabra perplejo Sí. significa que, no sé, Perplejo significa sorprendido. Ya él se levantó sorprendido, descolocado. Ya. Agustín, ¿tú sabes lo que significa llevar en andas? No. ¿Quién es Agua Verde? Sebastián. Ya, Bastián, ¿tú sabes lo que significa llevar en andas? No. ¿Y el Nico sabe lo que es llevar en andas? No, tía, no sé qué significa eso. No me viene nada a la cabeza. ¿Simón? Llegar en andas. El ¿En Borja ambos? sabe, a ver. en brazos, lleva en brazos. Llevar en brazos, ¿no es cierto? Llevar en andas es llevar en brazos. A él lo llevaron en brazos hasta el tiro penal, perdón. Agua Verde, ¿sabes lo que significa la expresión entre los 3 palos o palos de horca? No. ¿Y el Mateo Nieto sabe lo que significan palos de horca o 3 palos? Tres palos significa que son, no sé, ¿Y el Nico sabe? ¿Qué cosa, tía? ¿Qué significa los 3 palos o palos de horca? Yo creo que es un tipo de palo que ilumina. Que lo ponen como en la noche. Para iluminar. Eso es lo que se me viene. Yo sé, tía, Dime, Mauricio. que el arquero está entre los 3 palos. Exacto. Los 3 palos o los palos de horca son ¿cómo se llama esa parte? El arco. El arco de donde meten los goles. A eso se refiere con los 3 palos. Exacto, Mauricio. Ya. Entonces, vamos a leer de nuevo el texto con todo lo que sabemos.
Ya el partido estaba terminando en empate cuando en el minuto 88, acuérdense que los partidos duran 90 minutos, cuando en el minuto 88 un delantero del Santa Fe, Omar Lorenzo Devani, cayó en el área y el árbitro pitó penal. Devani se levantó perplejo. Aquello era un error. Nadie lo había tocado. Él había caído porque había tropezado. Los jugadores del Santa Fe llevaron a Devani en andas hasta el tiro penal, entre los 3 palos de horca. El arquero aguardaba la ejecución. El estadio rugía, se venía abajo. Ok, ¿cuál será la idea principal de esto? El penal de Omar Lorenzo. El penal, ya. ¿Quién tiene alguna otra opinión? La equivocación la equivocación del árbitro. Ya, la equivocación del árbitro. Árbitro es con tilde. Ya, ¿qué más? Federico, ¿qué piensas tú? ¿Hay alguna otra idea? Otra idea original. ¿Hay alguna otra idea importante, Federico? ¿Que no se haya tropezado con nadie? Ya, pero deja que piense el Federico, la vamos a anotar igual. Federico. Quedaban 68 minutos. Ya, entonces los minutos serían que no se haya tropezado con nadie, dijo el Nico. ¿Encuentran alguna otra? ¿Que el arco se caiga abajo? Que el ¿cómo se llama? Que el Arco. estadio. Que el estadio se vaya abajo. ¿Pero con qué se va a ir abajo? Con... no sé. Los rugidos de las personas. Con los rugidos, ¿no es cierto? Como los gritos. Con los rugidos de las personas, ya. ¿Están hablando de cómo se cayó? No, de lo que dice el texto, dice que el estadio rugía, se venía abajo. ¿A qué se refería eso? Ya, comencemos entonces. Pensemos. Si yo quito la equivocación del árbitro de esta parte del texto, ¿el texto me continúa? Yo creo que sí. Ya, el Nico cree que sí. Yo también. Tía, yo Ya. también creo que sí. ¿Ya? Mateo, ¿qué crees tú si yo quito la equivocación del árbitro? Yo también, tía. Ya, también cree que sí. Mateo, ¿qué crees tú si yo quito la equivocación del árbitro? Creo que ¿El texto continúa o no? no. Ya, muy bien. Agustín, ¿qué dices tú? Yo digo que no, porque si no el desenlace y parte del desarrollo no podría seguir. Ya. Federico, ¿qué dices tú? Si yo le quito la equivocación del árbitro, Creo que la historia no seguía. Creo que no. La historia. ya. Johans, ¿qué piensas tú? Si le quito la equivocación del árbitro, ¿el texto puede continuar? Señor Lazo, ponga atención a la clase.
Sí. Ya, señor Guillermo, dígame, si yo le quito la equivocación del árbitro, ¿puede continuar el texto? Sí. Sí. Pues déjenme decirles que no, porque así como lo dijo el Agustín, ustedes leyeron el texto antes, lo leyeron completo, saben en lo que termina. Por lo tanto, si yo quito la equivocación del árbitro, no me cambia todo el texto. No sería el texto que estoy leyendo. Por lo tanto, no le puedo quitar ni modificar esa parte. ¿Mm? Ahora, revisemos el resto. Los minutos, ¿es importante en este texto? Sí, pero ¿es lo más importante? Y tía, es importante los minutos, ¿sabe por qué? Sí. Bueno, Yo diría que no. Ya, pero deja que hable el Simón. Ya. Primero, los minutos son importantes porque los jugadores tienen que tomar un descanso, obviamente. Y por ejemplo, si hace mucha calor y ¿cómo se llama? Las personas que están viendo el partido en el estadio, obviamente, si hace mucha calor, ellos les puede dar que les duela la Ya, cabeza y también. pero a ver, Simón, entiende que tú te tienes que enfocar en el texto. ¿Ya? A ver, No Ya, yo estamos digo que pensando. no como Lagos. Ya, el Mauricio dice que no. Simón, es importante que te centres en el texto, no en las cosas que tú puedas imaginar fuera del texto, sino que en este texto, ¿es importante o no? Los chiquillos dicen que no. Borja, ¿qué piensas tú? ¿Es importante o no? ¿O es una idea que enfatiza, le da más importancia aún a la equivocación del árbitro? Los minutos, yo creo que no. Ya, justamente, chiquillos, los minutos solamente van a enfatizar la importancia de la equivocación del árbitro, porque justo cuando se estaba terminando, el árbitro se equivoca, justo. ¿Ya? Federico, que no se haya tropezado con nadie, ¿es importante, lo más importante del texto o no? Yo creo que es importante, pero no muy importante. ¿Ya? ¿Y el Johan qué piensa? ¿Es lo más importante o es importante pero no tanto? Es importante, pero no tanto. Perfecto, es importante pero no tanto. Samuel, que el estadio, que el texto me diga que el estadio se está cayendo de los gritos de la gente, ¿es lo más importante? No. No, ¿no es cierto? Ahí ni siquiera hay que darle mucha vuelta. Esto no es lo más importante. Pero fíjense, todas estas otras ideas que ustedes dieron hacen que esta equivocación del árbitro se vea más importante todavía. ¿Por qué? Porque por la equivocación del árbitro, los minutos son cruciales, porque está justo terminando cuando él se equivoca. ¿Mm? El que no se haya tropezado con nadie da más impresión todavía al hecho de que el árbitro se equivocó, porque pucha, no le pasó nada y el árbitro cobró algo. Es más importante aún la equivocación del árbitro. Por la equivocación del árbitro es que la gente se vuelve loca en el estadio. Entonces, si se fijaron, todas las ideas que ustedes dijeron son importantes, pero la más importante es la equivocación del árbitro. Y todas las otras enfatizan, hacen agrandar la importancia de la idea principal. ¿Se dan cuenta cómo se van desglosando las ideas, Simón? Ya, pero Simón, tú siempre enfócate en el texto, no en las cosas que no empieces a divagar afuera del texto, así como, no, es que la gente le va a dar calor y a lo mejor la gente tiene que ir a comprar. No, tú te tienes que enfocar en lo que dice el texto, nada más, ¿ok? Y en lo que se pueda sacar desde ahí cerquita.
Por último, vamos a continuar entonces, Mauricio. Lee el desenlace. Ahí está, no me prendía el micrófono. Y entonces Devani colocó la pelota sobre el punto blanco. Tomó impulso y con todas sus fuerzas disparó muy afuera, bien lejos. Ya. Entonces, ya, señor Lazo, ¿qué sería lo más importante que hay en el desenlace? Tía, creo que fue que impulsó con todas sus fuerzas. Eso es lo más importante para ti en el texto. ¿Ya? Impulsó con todas sus fuerzas. ¿Quién me dice otra cosa? Yo digo que lo más importante, tía, es que con todas sus fuerzas disparó, pero muy afuera, muy, muy lejos. ¿Ya? Entonces, vamos a copiar lo mismo, pero esta vez le vamos a poner... Tía, yo creo que es porque disparó bien lejos. Disparó bien lejos porque no quería que hiciera trampa, algo así. Ya disparó bien lejos para no hacer trampa. ¿Alguien cree algo más? ¿Nadie más? ¿Johans? Empezando. Ah, ya, piensen. ¿Ya? ¿Agua verde? ¿Piensa que puede haber algo más? No. ¿Ya? yo. ¿Ariel? Tía, Colocó la pelota sobre el punto blanco. ¿Eso es lo más importante de esta parte? tía, yo. Tía, le quiero hacer una pregunta. A ver, primero el Simón, después el Agustín. Simón. Que fue sincero, Ya, que fue sincero. Ya, pongamos eso. porque no es con los otros jugadores. Pues. Que fue sincero el jugador. No sé si sincero será la palabra exacta, pero sirve para la idea. Agustín, dime. Le quiero preguntar algo. ¿Alguna Dime. de las que tenemos está bien? ¿Sí? Ya, Sigamos con esas. gracias. Veamos, ¿cuál de todas esas es lo más importante? Acuérdense que no tiene por qué estar textual. Acuérdense que no tiene por qué estar escrita. Recuerden que esto es un análisis valórico, por lo tanto, lo importante quizás no esté escrito. ¿Mm? Señor Lazo, ¿cuál cree usted que es la más importante de todas? Que fue sincero el jugador. Ya, que fue sincero el jugador. ¿Sincero será la palabra? ¿Sincero o será honesta la palabra? Honesto. Honesto. Honesto, sincero, una de esas dos. Honesto, ¿no es cierto? Vamos a cambiar ese sincero por honesto, pero la idea estaba bien. Esa la dijo el Simón. Ya. Entonces tú piensas que el que haya sido honesto el jugador. ¿Qué cree el Mauricio? Que disparó bien lejos para no hacer trampa. Ya. ¿No crees tú que es lo mismo que ser honesto? Estoy entre esas dos.
Es que ¿sabes lo que pasa, Mauricio? Fíjate. Dicen lo mismo, con diferentes palabras. Porque si él no hizo trampa, ¿por qué lo que era? Porque el árbitro Entonces se la de abajo. equivocó. O sea, entonces que fue honesto el jugador. Es que fue honesto. Y siendo así, entonces, ¿cuál es más importante? ¿Que disparó bien lejos para no hacer trampa o que fue honesto? Que fue honesto. Honesto. Que fue honesto. Ok, entonces, Nicolás, según tú, ¿cuál es la más importante? Yo creo que disparó bien lejos para no hacer trampa porque se notaba. Yo creo que no quería como hacer trampa porque es como que no había tropezado con nadie, igual el árbitro le dio penal. Ok, pero ¿cómo se llaman esas personas que no hacen trampa? Honestos, Entonces, ¿cuál es más importante? que fue honesto el jugador. Que fue honesto el jugador, pues chiquillos, ustedes mismos se dan vuelta y ya la tenían hace rato, que fue honesto el jugador. Eso es lo más importante de esta parte del texto. Entonces, vamos a irnos al inicio y vamos a copiar la idea principal del inicio. La vamos a copiar acá en nuestro cuadro de ideas principales. Hay que escribirla. Obvio, en el desarrollo solamente vamos a poner nuestras letras en rojo porque esa era la letra más, o sea, era la idea más importante y vamos a completar acá. Y por último, que fue honesto el jugador, ¿no es cierto? Y ahora ya estamos en condiciones de poder hacer un análisis. Señor Johans, todos revisen y lean en silencio las ideas principales. ¿Ya? Ahora, señor Abdiel, espérame Goku. Señor Abdiel, según las ideas principales, ¿cuál sería la forma de redactar la síntesis valórica? Acuérdate que la síntesis valórica nos habla del valor de la enseñanza que nos está entregando el texto. Abdiel. Juntar las tres y acortarla. Ya, pero no es tan como juntar las tres, sino que nosotros copiamos las ideas principales de cada parte para hacernos una idea general de lo más importante del texto. Como ahí tenemos las ideas principales, todas juntas, podemos revisarlas y ahí decir, ah, en realidad este texto se trata de esto. No se trata de que yo las voy a juntar todas y con eso voy a armar algo. No, porque no es una síntesis de hechos, sino que es una síntesis valórica. Entonces acá yo tengo que buscar la parte valórica del texto y con eso hacer la síntesis. Goku, dime. Que no hay que hacer tramposos. Ya, no hay que ser tramposo. Puede ser. ¿Qué más? Hay que ¿Quién me ser dice sincero. más? Hay que ser sincero, tía. Que hay que ser sincero, ya. La Planteémoslo desde... sinceridad te hace más bueno. Ya, pero ahí no nos hace alusión de que que después se note que él sea más bueno, que le den un premio por ser bueno, nada. Entonces, no pongamos más ideas de las que hay. Borja, ¿cuál sería la idea Ya. central entonces? ¿Es ¿Cuál compatible? sería la idea valórica del texto? La síntesis valórica, ¿o no? Ajá.
Ahí me estoy confundiendo usted. ¿Por qué? Por Ya, nada. para que no se confundan. En vez de decirle síntesis valórica, yo te voy a decir cómo escribimos la enseñanza del texto. Yo, tía, yo. ¿Quién dijo yo? El Agustín. El Samuel. Ya, a ver, Agustín y Samuel después. Ya que yo quería decirle que puede que la enseñanza del texto sea que las mentiras siempre van a ser descubiertas, por eso hay que siempre ser honesto. Ya, pero ¿cómo iba a ser? Aquí no dice nada de que Ya se pudiera me ser. escucha muy bajo el La agua. mentira Ya, ahí no dice nada de que pueda ser descubierto. te Ya hace no malo. escucho. ¿La mentira es mala? Sí, siempre es mala, pero ahí no me hace alusión de que las mentiras sean buenas o malas. ¿Qué pasó, tía? ¿Cómo? Es que no la había escuchado porque como que se le dejó de escuchar por un momento. Ah, de que aquí no hace alusión de que sean buenas o malas las mentiras, por ejemplo. ¿Quiénes levantaron la mano? Que no los veo. Ya, ¿quién me dice? Y Agua Verde tiene levantada la mano. Agua verde, dígame. Ya pasamos la hora. Retírese, pues señor, nosotros estamos en clase todavía, pero si usted quiere retirarse puede hacerlo. ¿Ya? Nosotros terminamos la tarea para no hacerla después en la tarde. Mauricio, dígame. No sé cuál es, tía. ¿Seguro que no saben? Piensen, ¿de qué me La habla? importancia de la Sinceridad te hace equivocación y la más. honestidad. ¿Cómo, perdón? La importancia de la equivocación y la honestidad. La importancia de la equivocación y la honestidad. Reparar tus errores. Reparar tus errores. También podría ser reparar tus errores, ¿ah? Aunque el jugador no reparó un error de él, pues reparó un error del árbitro. Entonces, no es el reparar tus errores. Reparar los errores de otros. Sí, pero ¿será tan importante andar reparando los errores de los demás? Imagínate, fuéramos así. No. Estaríamos vueltos locos. Andamos todo el día, o sea, tu amigo te repara tu error y tú le reparas el suyo. Claro, y así se llevan eternamente. Ujú. Pensemos Tía, en algo tan importante. la copa. Escuchen bien, porque les estoy dando pistas. ¿Ya? En algo tan importante. Una persona se equivoca, pero otra persona es honesta. Porque él, con la importancia que tenía el partido, podría haberse quedado calladito nomás. Porque era muy honesto. Ser honesto en todas las ocasiones. Equivocación del árbitro que fue Naruto dice, siempre hay que ser sinceros. ¿Dónde está Naruto? Por favor, necesito tu imagen. Aquí estoy, tía. Ya, no te encuentro. Espérame. Ahora te encontré. Repítemela. Que siempre hay que ser sincero. Que siempre hay que ser sincero. Te felicito. Siempre hay que ser sinceros. Fíjense, yo lo dije, ¿o no? No. Se lo mandó por Porque chat. fíjense, él estaba en una final, en una tremenda cosa, y pudiendo ser falso, él prefirió ser sincero, prefirió ser honesto. Ya, Y es, el Nico se la dijo, parece. Que siempre hay que ser sincero, parece. bueno, sí, a lo mejor sí, no, yo no lo escuché, mi amor. Si lo hiciste, también está bien y te felicito. ¿Ya? Yo lo había hecho. Qué pena. Entonces te felicito también, pues, hijo. Eso es bueno, que se den cuenta.
Fíjense que aquí nos habla de una tremenda fecha, de un tremendo acontecimiento, donde una persona pudo haber sido totalmente falsa, pero eligió ser sincera. Entonces, ¿de qué me habla este texto? De que no importa la ocasión en la que estemos, siempre debemos ser sinceros. Entonces, lo que dijo el Naruto y lo que dijo el Nico está súper bien, que siempre hay que ser sinceros, y esa es la síntesis del texto, de todo lo que leí. Eso es lo que me enseñó el texto, ¿ya? ¿Se acuerdan el año pasado cuando leían y entendían cualquier cosa de lo que leían? ¿Se acuerdan cuando yo les decía que ustedes juntaran letras no significaba que sabían leer? Parece, no me acuerdo mucho. ¿Se dan cuenta que ahora saben leer? Sí, Oh, tía, yo- porque mi mamá me dice que saber leer es entender lo que tú lees. Eso es saber leer. Y ahora ustedes saben hacerlo. Porque imagínate, todo ese texto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Lo comprendieron y lo resumieron en 5 palabras. H-I. Ujú. Ya, chicos, entonces, como hoy día de nuevo los tengo que felicitar y decirles que nuevamente no tenemos tarea para hoy día, así que pueden descansar de lenguaje. Bien, 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 bien. Y nos despedimos, ¿sí? No antes de que el Naruto me diga qué fue lo que hicimos hoy día. No, ya aprendí más. Tía, ¿Qué hicimos hoy día, Naruto? leímos un cuento y escribimos las ideas principales de un texto. Ya, ¿y qué terminamos haciendo con las ideas principales? Haciendo una La síntesis ¿De qué tipo? valórica. Muy bien, señores. Ahora sí, damos por terminada la clase. Nos despedimos. Voy a dejar ahí, voy a terminar de grabar. Ya puede poner la cámara.